Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos esta mañana al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día muy especial para nuestras vidas. Cada vez que nos reunimos para alabar, para bendecir el nombre del Señor, nos sentimos muy contentos y queremos compartir esta alegría con ustedes, invitándolos también para que estén con nosotros en el mensaje de la palabra, esperando que Dios obre misericordia y traiga una palabra de bendición para sus vidas, que es lo que muchas veces necesitamos. Así es que esta mañana el pastor Jesús Rodríguez estará dándonos el mensaje de la palabra de Dios. Estemos atentos. El razonamiento humano para entender la Biblia, hermanos, no lo tienen bien. Y creemos, hermanos, que con nuestras cualidades, desde el punto de vista humano, creemos que con nuestras destrezas, creemos que con nuestro dinero o con nuestra sabiduría podemos derribar murallas. Muchas veces pensamos que mientras más fuertes seamos, más sabios seamos, vamos a ser más efectivos en el trabajo. A veces pensamos que el dinero o nuestra posición social o todo aquello material que podamos tener no va a ser victoriosos. Pero muchos hemos experimentado y sabemos que no es así. Así que en esta mañana vamos a traer esta palabra para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de Pablo. Vamos a estar de base en 2 de Corintios capítulo 12 versos 7 al 10. Pero permíteme primero hablar de Pablo. Todos hemos escuchado acerca del apóstol Pablo. Pablo, él se consideraba un celoso fariseo, educado a los pies de Gamaliel, un perseguidor de cristianos hasta que Jesucristo lo cambió. Saulo de Tarso fue cambiado a través de una experiencia que él tuvo cuando iba de camino a Damasco. Dios cambió su corazón, Dios cambió su forma que pensaba, de la misma manera que Dios cambió en nosotros, hermanos, un estilo de vida contrario a Dios que nosotros llevábamos. Luego Pablo, hermanos, comenzó a predicar el evangelio poderosamente, y una de las experiencias más grandes que Pablo tuvo, hermanos, se encuentran descritas permítame buscar aquí en Corintios. Primera de Corintios capítulo 2 verso 9, dice así, una experiencia que Pablo tuvo. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni el oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo había tenido todas estas experiencias maravillosas. Él había corregido su camino por la misericordia de Dios. Él estaba caminando hoy en una manera diferente, una manera que agradaba a Dios. Pero a pesar de todas esas situaciones, Pablo estaba enfrentando situaciones difíciles. A la vez, tal vez similar a lo que muchos de nosotros hemos enfrentado. Muchos de nosotros tal vez nunca nos esperamos pasar enfermedades, pasar desafíos, pasar cosas que cuestionan y nos confrontan nuestra fe. Pablo estaba pasando situaciones difíciles. Si nosotros hemos conocido la historia de Pablo, sabemos que Pablo fue a la cárcel por predicar el evangelio. Pablo sufrió enfermedades. Pablo, hermanos, fue apedreado, estuvo en la cárcel, sufrió naufragios y cuántas cosas más. Pero una cosa digna de notar es que de todas esas cosas Dios sacó algo bueno. Y así mismo nosotros, hermanos, podemos estarlo preguntando: ¿qué he conmigo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces sufrimos en silencio situaciones que muchas veces nos van a hacer a nosotros dudar si realmente Dios está con nosotros?
Hemos pasado momentos en que tal vez nosotros hemos dicho, no, yo hasta aquí llego, ya no quiero más. Y es lógico, porque muchas veces somos confrontados. Nuestra vida es puesta a prueba. ¿Y qué nos dice la palabra de esto? Vamos hoy sí a 2 de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo de las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Cuando nosotros, hermanos, recibimos a Cristo, a muchos se les dijo, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron esa experiencia o se acuerdan, que le dijeron que cuando tú vengas a Cristo, los problemas se van a acabar. Y muchos de nosotros creímos, y tal vez por eso venimos a Cristo. En cierta manera es verdad, pero no le dijeron, hermanos, que también van a venir pruebas a nuestra vida. Van a venir dificultades más duras, más tremendas. Porque hoy cuando venimos a Cristo ya tenemos un ayudador, pero lo que no muchas veces entendemos es la manera en que nosotros tenemos que encontrar esa ayuda de parte de Dios. La ayuda de Dios está disponible, pero está en nosotros encontrarla. Pablo decía todo esto, hermanos, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo, hermanos, había tenido una experiencia sobrenatural descrita en 1 Corintios que leímos hace un momento. Dice que en su visión, él dice que no sabe si fue en espíritu, fue una visión o fue sueño, pero él fue llevado hasta el tercer cielo. Y esta experiencia en Pablo le dio, hermanos, podemos decir que le dio la oportunidad de que él se enorgulleciese. En 2 de Corintios, siempre ahí en el capítulo 12, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Y para que la grandeza de estas revelaciones, hermanos, la visión de Pablo era tan impresionante que le hubiera sido fácil ser exaltado desmedidamente por la grandeza de las revelaciones. Él se pudo haber gloriado en sí mismo o haber causado que otros se gloriaran en él debido a esta experiencia. Pablo, al igual que nosotros, hermanos, no estamos inmunes al peligro del orgullo. Nadie lo está. Nuestro corazón muchas veces es tierra fértil para Dios, pero también tierra fértil para que el enemigo puede utilizar en nuestra contra. Las mejores personas del pueblo de Dios, hermanos, tienen una raíz de orgullo dentro o una disposición a ser exaltado sin medida, debido a los favores recibidos por parte de Dios. Muchos de nosotros, no lo dudo, hemos tenido experiencias con Dios, hemos tenido situaciones en las que Dios ha obrado en nosotros, y eso puede crear en nosotros una manera permisiva o una manera mala de que nosotros nos enorgullezcamos. Pablo decía: y para que esa grandeza de esa revelación que yo tuve no me exaltase. Dios, hermanos, a través de las situaciones que pasan en la vida, Dios está tratando de que nosotros siempre mantengamos la humildad. La palabra de Dios dice que Dios a los que se exaltan los resiste, pero a los que se humillan, Dios se agrada de ellos.
Luego seguimos con la siguiente parte, hermanos. Siempre en el versículo 7, Pablo dice: me fue dado un aguijón en mi carne para prevenir que me exaltase desmedidamente. A Pablo se le dio un aguijón. En esto Pablo revela, hermanos, la razón para contar su visión celestial. No era para gloriarse en sí mismo, sino para explicar este aguijón en la carne. Al parecer, hermanos, todos podían ver, hermanos, lo que Pablo estaba pasando. Todos podían observar de que él estaba pasando una necesidad, estaba pasando una dificultad. Pablo estaba padeciendo de esto y era común que todos lo vieran. Y esto no era un secreto. Lo que era en secreto era la visión que Pablo había tenido, hermanos, y lo declaró hasta ese día. Pero todos, como dije en un momento, todos podían ver ese aguijón, pero nadie sabía de esta visión. Algunos de entre los corintios cristianos tenían un concepto menor de Pablo debido a su aguijón en la carne, pero no sabían nada, hermanos, de la sorprendente experiencia espiritual detrás de ello. Él dice: me fue dada un aguijón. Él contaba, hermanos, que su gran tribulación era un don. Él no dice: se puso sobre mí un aguijón en mi carne, sino que él dice: me fue dada. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, un poco en otro relato bíblico en el libro de Job, donde Job dice que Dios le permitió que Satanás tocara su vida con un propósito, y era de probar su fe y su dependencia de Dios. Veamos qué nos dice el capítulo de Job. Job capítulo 1, versos 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Cuando leemos esta palabra, hermanos, podemos saber una semejanza con el pasaje descrito en 2 de Corintios relacionado con Pablo. Pablo dice que Dios le había dado un aguijón en su carne con el propósito de mantenerlo humilde. A Job le fue dado una prueba, hermanos. Muchas veces, hermanos, como cristianos, van a venir muchas veces dificultades a nuestra vida. Y yo quiero que usted entienda o capte lo que la palabra de Dios quiere revelarnos a cada uno de nosotros. Muchas veces las dificultades vienen a nuestra vida con el propósito, hermanos, de que nosotros seamos probados. Hace un tiempo teníamos un hermano que era joyero y él preparaba las prendas de oro y muchas veces en otra oportunidad yo le pregunté a otro joyero y me dijo que la manera de probar el oro es llevándolo, hermanos, a un calor, a una presión para quitar todas las impurezas. Y como hijos de Dios, hermanos, nosotros vamos a ser llevados a situaciones difíciles en los cuales vamos a pensar que Dios nos va a matar. Si Job, hermanos, hubiera dudado de la bendición, de la fidelidad de Dios, tal vez él hubiera negado a Dios, pero ahí se hubiera acabado todo. Job se mantuvo firme, hermanos. Job se mantuvo, hermanos, consciente de que todo lo que él estaba pasando era simplemente un momento en la vida para sacar lo mejor de él.
Las dificultades en nuestra vida, hermanos, sacan lo mejor que hay en nosotros. Quiero leerles este pasaje también en Job. Job capítulo 13, verso 7. Decía Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No importa qué tan grande sea la situación, Dios me va a sacar adelante, hermanos. ¿Cuál es la situación que tú estás pasando en este momento en tu vida? Tal vez no sea visible como a Pablo, pero hay cosas en nuestro corazón. Puede ser una enfermedad, puede ser, hermanos, algo psicológico, puede ser algo económico, pero si Dios te ha llamado, Dios tiene todo en control. Aún Job decía, un pasaje más adelante, en Job capítulo 11, después que Job había salido de esta experiencia, dice: y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como agua que pasaron. Las cosas, hermanos, que Dios hace en nuestra vida tienen el propósito de perfeccionarnos, de perfeccionar nuestra fe, de fortalecernos, de hacernos mejor personas como hijos de Dios. Pero ¿qué en sí es un aguijón? ¿Qué era lo que Pablo decía acerca de ese aguijón que le había sido dado un aguijón? ¿Qué es un aguijón? Vamos a ver. Aguijón, según el diccionario español, es una punta o extremo puntiagudo del palo con que se aguja. Órgano punzante, generalmente con veneno, que tienen en el abdomen los escorpiones y algunos insectos himenópteros. Estímulo, incitamiento, púa que nace del tejido epidérmico de algunas plantas, espuela. ¿Qué es un aguijón en mi carne? Cuando pensamos, hermanos, en un aguijón, pensamos en algún tipo de irritación menor, pero la raíz de la palabra que Pablo utilizó para aguijón, aquí describe, hermanos, una estaca de una tienda, no un clavo. En la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, la palabra escolos o aguijón indica algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Pablo, hermanos, estaba siendo completamente afligidos, pero esto era algo que Dios había permitido. Así que nosotros tal vez podemos estar pasando, hermanos, una situación difícil en nuestra vida. Podemos estar pasando situaciones en las cuales nosotros no encontramos escape. Pero déjame decirte, Dios es tan fiel que no va a dejar que tú te pierdas. Dios simplemente, hermanos, está esperando tu reacción a que lo busques, porque ese es el propósito de todas las situaciones difíciles que nosotros vamos a pasar en la vida. El propósito es acercarnos cada vez más a Dios, que la situación difícil que nosotros pasamos nos lleve cada día a buscar la presencia de Dios. En 2 Corintios capítulo 2 y el verso 7, dice que este aguijón era un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. De una manera extraña, el aguijón le fue dado a Pablo. Finalmente dice que fue dado por Dios, pero también era un mensajero de Satanás. Satanás probablemente, hermanos, tuvo el permiso de Dios para afligir a Pablo y lo hizo con malicia hacia el apóstol. Pero Dios tuvo un propósito en todo ello y permitió que el mensajero de Satanás, de una manera exitosa, impidiera a Pablo que se enaltezca de sobremanera. Y sabe, esto trajo muchas veces a mí experiencias y podemos decir así testimonio. Muchas veces a nosotros nos han pasado situaciones y luego comprendemos por qué razón nos pasaron. Había un testimonio de un amigo que es cristiano. Él comenzó a sentir, él era un bailador, hermanos. Él le gustaba bailar mucho, entonces él estaba lidiando con su vida con esta situación. Y él dice que desde que aceptó a Dios,
Él le pedía a Dios que le quitara ese deseo de querer ir a la discoteca todos los fines de semana, pero él no sentía en sí el deseo de dejar de ir. Y de repente él comenzó a tener problemas con sus rodillas, que ya no podía ni caminar. Y entonces decía, bueno, ¿para qué voy a la discoteca si ya no puedo bailar, ya con esta rodilla toda mala que tengo? Entonces luego que él comprendió y descubrió muchas veces que hay situaciones en nuestra vida que nos van a pasar con propósitos, y en todo Dios es glorificado, hermanos. Hay cosas que van a pasar que usted tiene que comprenderlas, que tienen un propósito en su vida. Cuando Pablo decía en este pasaje que este aguijón lo abofeteaba, hermanos, significa, hermanos, que este aguijón lo golpeaba. Él sentía que fue golpeado por este mensajero de Satanás y que le hicieron grandes moretones. Eso es la lógica, ¿no? Si algo me abofetea, va a crear marcas en mi cuerpo. Pablo, golpeado por el diablo, ¿quién lo hubiera pensado? Quizá has visto el rostro de un cristiano que siempre está sonriendo. Tal vez nosotros hemos visto que todos nos paramos aquí sonriendo y alegres, tratando de demostrar, pero muchas veces traemos en nuestro corazón situaciones difíciles, hermanos. Pareciera que nadie tiene preocupaciones. Pareciera que todos estamos bien, pero hay situaciones en la vida, hermanos, que nos abofetean. Sea cual sea, pero Dios tiene un propósito para librarnos de todo eso. Pareciera que siempre estamos felices, radiantes, y al haber pensado, hermano, en todas estas circunstancias, pensamos, yo quisiera ser como aquel hermano que todo el tiempo sonríe. Yo quisiera ser como aquel hermano que siempre anda en victoria. Pero ¿qué realmente es lo que pasa en nuestro corazón? Muchos pensamos que hay unos que soportan más, y es cierto. Pero quizás, hermano, tú has vivido mucho más una vida de dependencia en lo que ves o en lo que te pueden dar, y no has vivido una vida dependiendo de Dios. Y ese es el propósito de todas las cosas que nos van a pasar en nuestra vida. Dios desea, hermano, que cada uno de nosotros pongamos nuestro corazón dependiendo de Dios en todas las cosas, que oremos a Dios en toda situación. Pero ¿cuál era esa oración de Pablo, hermanos? En 2 Corintios capítulo 12, verso 8, dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Es lógico que como hijos de Dios, hermanos, cuando hay situaciones difíciles, a nosotros se nos ha enseñado, se nos ha instruido acerca de lo que debemos de hacer cuando hay dificultades en nuestra vida. Pablo decía, respecto a lo cual, refiriéndose a esa situación que Pablo estaba pasando, he rogado al Señor. Pablo hizo exactamente, hermanos, lo que él decía en otros tiempos cuando uno se encuentra en dificultad, descrito en Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego, con acción de gracias. Pablo dice que había rogado 3 veces al Señor. De hecho, Pablo oró repetidamente sobre este aguijón en su carne. Podríamos imaginarnos, hermanos, que cuando el aguijón en la carne apareció por primera vez, Pablo dijo, bueno, esto no es problema, yo voy a orar y se va a ir en la primera oración, pero no sucedió nada. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por una situación difícil en nuestra vida y no se va? Pero oró la segunda vez y pensó, esto es algo difícil. Y oró de nuevo, pero nada sucedió. Así que pensó, esto es más difícil de lo que yo creo. Yo creo que nosotros nos imaginemos, hermanos, por un momento, y nos pongamos en los zapatos de Pablo. Él podía haber dicho, Señor,
yo te he servido, yo te he llevado el evangelio a muchos lugares, a muchos pueblos, yo he escrito epístolas, he hablado con reyes. ¿Y por qué yo no tengo respuesta a mi necesidad? ¿Por qué yo no tengo respuesta a mi dolor? Yo no sé cuántas veces tú, hermano, en la necesidad que estás pasando, en el momento difícil que estás pasando y tú has orado al Señor y no encuentras respuesta. Es lindo, maravilloso ver, hermanos, cuando Dios responde la oración, porque eso aumenta nuestra fe. Una experiencia y un testimonio que yo tengo son las veces en las que Dios ha respondido oraciones. Y son muchas las veces, pero hay otras veces en las cuales pareciera que Dios cierra sus oídos. Hay muchas veces en las cuales no encontramos respuesta o no encontramos, hermanos, ni aún señal de que Dios nos está escuchando. Y muchos van a pensar, si ya oraste 3 veces no tienes fe. Si ya oraste más de 3 veces vas a comenzar, oh, ¿qué está pasando conmigo? Pero en la tradición hebrea, el orar 3 veces significa como orar sin cesar. Jesucristo oró 3 veces en el huerto del Getsemaní, cuando iba antes de ser crucificado. ¿Cuántas cosas más, hermanos? Algunos dicen que no es espiritual y que es evidencia de tu poca fe orar por algo más de una vez. Eso sería una sorpresa para Pablo, porque como dije, Jesucristo oró 3 veces. Eso es escrito en Marcos capítulo 14, verso 39 al 41. Pero no había nada de malo en la oración de Pablo, hermanos. Dios no le impresiona la aritmética de tu oración, lo largo. Dios no le impresiona, hermanos, lo poético que sea tu oración. Dios no le impresiona, hermanos, lo musical que sea tu oración. Dios escucha tu oración. No importa cómo lo hagas, pero muchas veces Dios va a decir sí, otras veces tal vez va a decir no. En 2 Corintios, hermanos, siempre en el pasaje 8 dice: he rogado al Señor que lo quite de mí. Rogar al Señor, hermanos, la oración de Pablo, hermanos, en este asunto era compasión. Nos preguntamos si él no está sorprendido de que la oración no fuera contestada de la primera vez o la segunda vez. Que lo quite de mí. Las oraciones iniciales de Pablo, hermanos, eran para escapar del sufrimiento que le traía este aguijón en la carne. Pablo no era un masoquista cuando él sufría. Su primer instinto era pedirle a Dios que se llevara el sufrimiento. Cuando su ruego apasionado y repetido no fue contestado, esto se debió y tal vez comenzó a preocupar a Pablo. A esto ya se le añadió otra dimensión a esta prueba. Tenía una dimensión física en cuanto que era un aguijón en la carne, a cuanto cualquier necesidad o aflicción que nosotros tengamos en nuestra vida. Tenía una dimensión mental, hermanos, en cuanto que era un mensajero de Satanás, y tenía una dimensión espiritual en cuanto a que era una oración sin ser contestada. Muchos de nosotros podemos estar pasando situaciones similares, muchas situaciones que nos están martillando en nuestra mente, muchas situaciones que nos están, hermanos, afectando todo nuestro ambiente físico y espiritual. Y alguien decía en cierta oportunidad, muchas veces nosotros, hermanos, nos deprimimos porque nuestra mente no está puesta en Cristo, sino que está puesta en el pasado. Tenemos ansiedad porque no estamos viviendo un presente, sino que estamos pensando cómo me va a ir en el futuro. Dios quiere que vivamos un día a la vez,
confiando, así como el pueblo recogía el maná todos los días, nosotros debemos de recoger de Dios el momento para vivir el día a la vez. ¿Qué era exactamente, hermanos, el aguijón de Pablo? Simplemente no tenemos la información suficiente y se ha hablado de mucho, hermanos, pero que no es necesario recalcar en eso. Para decirlo con precisión, ¿qué era lo que estaba pasando con Pablo? Pero esto no ha impedido, hermanos, que muchos comentaristas y maestros den su opinión. Cada una de estas sugerencias es posible, pero Dios tenía un propósito definitivo al no revelar exactamente la causa o el aguijón de Pablo. Si supiéramos exactamente cuál era el aguijón de Pablo, entonces todos aquellos que fueran afligidos por él mismo, pero no de la misma manera, podrían dudar de la experiencia de Pablo fuera relevante para ellos. Dios quería, hermanos, que todos con cualquier tipo de aguijón en la carne fueran capaces de ponerse en los pies de Pablo. Generalmente, hermanos, hallo en cada expositor, en cada persona que ha hablado de esto y seleccionado un aguijón en particular, el cual nos puede servir a nosotros como ejemplo de la manera en que nosotros podemos buscar al Señor. Dios, hermanos, está esperando que cada uno de nosotros, a través de esta experiencia, busquemos, hermanos, un alivio para nuestra condición humana. En Corintios, siempre, hermanos, el capítulo 9, y me ha dicho, refiriéndose a Jesús, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder te perfecciona en la debilidad. Bástate en mi gracia. Dios tuvo una respuesta, hermanos, igual que la tiene para cada uno de nosotros. La respuesta no era lo que Pablo esperaba inicialmente, pero Dios tenía una respuesta para Pablo. Muy a menudo cerramos a Dios nuestros oídos si Él responde de una manera que nosotros no esperamos o pensamos. Y aquí va una pregunta para ti, hermanos. ¿Cuántas veces tú has pedido por tu necesidad y no has recibido respuesta? ¿Cuántas veces has pedido por un hijo, por un familiar? ¿Cuántas veces has pedido, hermano, por la situación que está pasando y tú ves que tal vez esa situación no tiene respuesta? ¿Cuántas veces hemos pedido, Señor, sáname de mi dolencia? Y muchas veces no hemos escuchado la respuesta de Dios. Dios te está diciendo en esta mañana, al igual que le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar, hermanos, de quitar el aguijón de la vida de Pablo, Dios le dio de su gracia a Pablo. La gracia que Dios le dio a Pablo era suficiente para satisfacer sus necesidades. Pablo, hermanos, estaba desesperado en su deseo de encontrar alivio de esta carga, pero hay dos formas, hermanos, de encontrar alivio. Una de ellas es que sea quitada nuestra enfermedad, nuestra carga, o sea lo que sea. Y la otra es que Dios te dé fuerza para llevar a cabo esa misión. Sabe, hermanos, que a veces cuando hay convicción en el corazón, el ser humano por naturaleza soporta, no importa cuál sea la situación difícil que está pasando. Cuando hay un propósito definido en tu corazón de a dónde quieres llegar y a quién quieres servir y quién es ese objetivo, tu pelea no importa qué tan difícil sea la situación. Hace algunos años, hermanos, voy a poner este ejemplo, se hablaba de los emigrantes que venían de Centroamérica para Estados Unidos buscando el sueño americano, buscando esa promesa de Dios. Y muchos de ellos, hermanos, venían y atravesaban dificultades y no les importaba morir en el camino, no les importaba sufrir hambre, desprecio, golpes en el camino, pero su propósito era llegar hasta Estados Unidos. Y ellos no les importaba cuántas veces los regresaban o los agarraban. Ellos continuaban porque tenían ese propósito, tenían esa convicción y tenían esa mira. ¿Por qué no crear esa convicción en nosotros?
de alcanzar el propósito de agradar a Dios y un día estar delante de su presencia, hermanos, y que las enfermedades, las debilidades y los problemas que vamos a encontrar en la vida cristiana no nos detengan. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha inundado nuestra vida. El propósito de Dios, hermanos, es que cada uno de nosotros podamos comprender de que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Como dice el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios nos va a librar. Simplemente nosotros tenemos que tener la confianza y la dependencia. Si Dios le dijo esto a Pablo, no lo dijo específicamente para él, lo dijo para todos los que estamos pasando dificultades. Pablo estaba desesperado en su deseo de encontrar alivio de esta carga. Como dije, hay dos cosas para encontrar alivio. Puede venir cuando es quitada la carga o cuando recibimos la fuerza para soportarla. En lugar de quitarle el aguijón, Dios le dio fuerzas a Pablo para llevar la carga, y Dios mostrará su fuerza por medio de la aparente debilidad. ¿Sabe, hermano, cuál es tu debilidad? Ahí Dios te va a hacer más fuerte. Ahí Dios, hermano, si tú dices yo no tengo fe, Dios va a multiplicar tu fe. Si tú dices yo tengo pereza, Dios te va a hacer fortalecido. Si la palabra de Dios dice que aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, y cuando pases por las aguas no te van a negar, pero al menos ahumado, vamos a salir ahumados de las situaciones difíciles. Dios, hermanos, te va a guardar, no importa qué tan dura sea la situación. La gracia de Dios va a ser suficiente para hacerte llegar adelante y seguir el camino que Dios nos ha mandado a llamar. Que el propósito que tenemos este año sea seguir sin detenernos, confiando en la palabra del Señor para obtener la victoria. Pablo tenía que creer que la gracia de Dios era suficiente. En realidad, hermanos, tal vez nosotros no creemos que la gracia de Dios es suficiente hasta que nos convencemos nosotros mismos que nosotros somos insuficientes. No podemos recibir la suficiencia de la gracia de Dios mientras nosotros no reconozcamos que somos necesitados de esa misericordia. Una gran tribulación muestra la fortaleza de Dios. Si nunca sientes conflictos internos y una alma que se ahoga, entonces no conoces mucho del poder de Dios. Dios perfecciona su poder en tu debilidad. Ahí donde tú doblas tus rodillas y le pides al Señor, muchas veces, como dije hace un momento, Dios te quita el aguijón o Dios te da fuerza para seguir adelante. Dios está haciendo algo en tu corazón en esta mañana, hermanos. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Cuando Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Puedes enfatizar cualquier aspecto que te plazca de esto. Mi gracia, decía el Señor a Pablo, mi gracia es suficiente para ti. La gracia, todos sabemos, es el favor y el amor de Dios en acción. Significa que Él nos ama y se complace en nosotros. ¿Puedes escucharlo de parte de Dios? Bástate en mi gracia. ¿No es cierto? Mi gracia es suficiente para ti. ¿De quién es esta gracia? Es la gracia de Jesús. ¿No es suficiente su amor, su favor? ¿En qué nos fallará Jesús? Recuerda que Jesús también padeció y fue aguijoneado, así que a Él importa y conoce tu sufrimiento. Mi gracia es suficiente para ti, nos dice la palabra. Es justo ahora. No será algún día, sino justo ahora, en este momento en que tú estás pensando en tu situación difícil. Dios te dice, hermanos, bástate en mi gracia. Su gracia es suficiente, hermanos. Si pensabas, hermanos, que algo debería cambiar antes de que su gracia fuera suficiente, su gracia, hermanos,
fue suficiente alguna vez, su gracia podría ser suficiente de nuevo. Pero ahora, hermanos, no por medio de lo que estoy pensando, a pesar de ese sentimiento, hermanos, la palabra de Dios permanece y es la misma. Bástate en mi gracia, hermanos. Es fácil creer en la gracia para el pasado y el futuro, pero descansar en ella para la necesidad inmediata es por medio de la fe. El creyente, hermanos, del creyente es ahora esa gracia. Esta es suficiente, hermanos, para este momento que tú estás viviendo. Alabado sea el Señor. Quiero leerles aquí algo de la gracia. La gracia, hermanos, es un don de nuestro Padre Celestial otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia, según se usa en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y el amor de Jesucristo. Y tengamos cuidado en esto. La misericordia y la gracia son confundidas con frecuencia, mientras que en términos tienen significados similares. La gracia y la misericordia no son lo mismo. Para sintetizar la diferencia, vemos que misericordia es que Dios no nos castiga como merecemos nuestros pecados. Y gracia es que Dios bendiga a pesar de todo lo que merezcamos. La misericordia es la liberación del juicio. La gracia es la bondad que se extiende a quienes no lo merecen. La misericordia y la gracia son mejor ilustradas en la salvación que está disponible a través de Jesucristo. Merecemos el juicio, pero si recibimos a Jesucristo como Salvador, recibimos misericordia de Dios y somos librados del juicio. En lugar de juicio, recibimos por gracia la salvación, el perdón de pecados y una vida abundante y una eternidad en el cielo, que es un lugar maravilloso. Alabado sea el Señor. Pablo decía, después de haber entendido y haber recibido esa palabra, en Corintios 12:9, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué maravilloso saber, hermanos, que la fidelidad de Dios es perfecta. Cuando tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, cuando tú reconociste y confesaste con tus labios que Jesús es el Señor, Él se convirtió en nuestro Padre y nosotros en sus hijos. Y nosotros como hijos, hermanos, podemos llegar confiadamente delante del Señor a pedirle. Él nos guarda, hermanos. Y esa promesa, hermanos, que Dios nos ha dado, le dio la facultad a Pablo de entender y decir este pasaje en el capítulo 9 de Corintios 12. Por tanto, de buena gana me gloriaré. ¿Quién de nosotros, hermanos, se gloria en su debilidad? ¿Quién de nosotros hemos visto a algún cristiano en su lecho de muerte decir, yo me glorío? ¿Se acuerdan de Esteban? La lectura de Esteban, que fue apedreado con consentimiento de Pablo. Dice que le dijo, Señor, yo veo tu gloria, no tomes en cuenta el pecado que estos están haciendo, o sea que lo estaban matando a pedradas. Él pudo experimentar esa misericordia, esa gracia de Dios en los momentos más difíciles. Y Pablo decía, por lo cual me gozo en las debilidades. Al final, Pablo se resigna a su destino. Él le da la bienvenida, él se gozaba en que Dios lo hubiera forzado a confiar en su gracia y su poder mucho más, para que pudiera decir, por cuanto soy débil, entonces soy más fuerte. ¿Cuántos de nosotros, hermanos,
a través de las dificultades que hemos pasado, hemos aprendido y hemos sido fortalecidos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a través de las muchas malas experiencias, porque hemos tenido experiencias malas, sean sociales, enfermedad o cualquier otra cosa, hemos aprendido a ser más cuidadosos y a poder ayudar a otros que están pasando estas necesidades? Pablo estaba en un nivel tan alto de poder espiritual y madurez, hermanos, que Dios debió introducir deliberadamente el aguijón en su carne. La mayoría de nosotros, hermanos, muchas veces provee su propio aguijón. Y una mirada honesta nos muestra lo débiles que somos y la necesidad que tenemos de confiar constantemente y totalmente en la gracia y el poder de Jesús. No hay otra salida para nosotros ya, hermanos. ¿Qué pasaría si Pablo hubiera ido con esta queja ante un psicólogo, le hubiera dicho, tómate tus días de vacación? Si hubiera ido de un médico, le hubiera dicho, tómate tus medicamentos. Pero Pablo comenzó a confiar constantemente en Dios. Pablo dije que estaba en un nivel tan alto de poder espiritual y madurez que Dios debió introducir este aguijón en su carne. La mayoría de nosotros provee su propio aguijón, y una mirada honesta nos muestra lo débiles que somos y la necesidad que tenemos de confiar constantemente en la gracia y en el poder de Jesús. Y aún así, si creciéramos hacia el poder y a la madurez espiritual de Pablo, Dios también nos diría, necesito que sigas dependiendo de todo en Dios. No importa cuánto Pablo, quiero que usted haga esta observación de Pablo y lo pongamos a ver como un ejemplo para nosotros. Después de toda esa experiencia que Pablo había tenido, de haber sido llevado hasta el tercer cielo, de haber tenido el privilegio de predicar, de haber iglesias, Dios le permitió a él, como dice, hay un salmo, hermanos, déjeme ver si tengo la nota aquí, el Salmo 32, parece un salmo que duro, pero es así: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a Dios. Salmo 32, 9. Tal vez Pablo estaba pasando algo así, que no importa, hermanos, que tú tengas 20, 30 años de ser cristiano, tu dependencia de Dios debe ser igual al momento que lo recibiste, al que todos llamamos el primer amor. Porque pareciera, hermano, que a través de los tiempos pensamos que hemos crecido tanto y ya no nos humillamos. Pareciera de que tenemos una relación con Dios que ya no le damos el respeto, ya no le damos el honor a Dios, porque creemos que hemos andado mucho tiempo con Él. Hay un proverbio que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es el respeto que debemos de tener constantemente a Él. No importa que hayamos nacido al Evangelio, pero si nos hemos alejado de los principios básicos, hermanos, Dios va a permitir que pasen cosas en nuestra vida para acercarnos a Él. Y el caso de Pablo también es algo que nos motiva a nosotros a confiar, no importa que tanto hayamos corrido. Dios quiere que nuestra dependencia de Dios sea nueva cada mañana. El gozo de la debilidad de Pablo, hermanos, no es la meditación enfermiza de un ascético que piensa que somos justificados delante de Dios por medio de nuestros padecimientos. Pablo no buscó su aguijón en la carne, este vino a él. El concepto funesto en la iglesia, hermanos, un poco de tiempo después de cortejar el martirio, de practicar el ascetismo, que es la dependencia religiosa, de evitar cualquier otra cosa, de evitar placeres y de abrazar a una sociedad y la enfermedad, la destitución como medio para adquirir el favor delante de Dios, es diametralmente opuesto a lo que el apóstol tenía en mente y a todo rumbo del Evangelio del Nuevo Testamento,
pues es un concepto de regir la forma de vida de uno para beneficio de uno mismo. El objetivo de hacerse uno mismo justo y aceptable delante de Dios es un concepto basado en obras, no en la fe. Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Qué triunfo, hermano, de Pablo. ¿Qué puede hacerle el mundo a un hombre que está firmemente asido a Jesús? ¿Qué no puede hacer el mundo, hermanos, a través de tantas dificultades? Si aún mismo Pablo dijo, ¿quién me va a separar del amor de Dios? La persecución, la muerte, cualquier cosa, hermanos, que pueda venir a mi vida. Si yo tengo la convicción de que estoy viviendo una vida que agrada a Dios, de que he entrado a comprender que la gracia de Dios, no importa, hermanos, que vengamos todos enfermos, adoloridos, pero si mi propósito es agradar a Dios, voy a tener la convicción de aquel inmigrante que vino y que no le importó la situación, su propósito era llegar un día a su meta. Y no importa qué tan dura fuese la situación, Pablo también nos dio este versículo, que todo lo podemos en Cristo. ¿Por qué? Porque su misericordia y su gracia me fortalecen. ¿Qué es lo que está causando en tu vida dolor en esta mañana? ¿Cuál es esa cosa que no te deja dormir? ¿Cuál es esa cosa que no te está trayendo paz a tu corazón? Dios quiere que dependas, hermanos, y puedas confiar y entender lo que gracia es. Si no has tenido respuesta a tu necesidad, Dios te está diciendo en esta mañana, bástate en mi gracia. Cualquier situación que tú estés pasando, hermanos, Dios quiere sacarte de ese lugar. En Filipenses capítulo 4:13, ese pasaje que Pablo nos dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los valles, hermanos, son rociados con lluvia para hacerlos fructíferos, mientras que las cimas de las altas montañas permanecen secas. Un hombre, hermanos, se debe de convertir en un valle si quiere recibir la lluvia celestial de la gracia espiritual de Dios. De todo esto, hermanos, puedo deducir que la peor prueba que un hombre puede tener quizás sea la mejor posesión que él tenga en este mundo. Siéntase, hermanos, gozoso de la situación que usted está pasando, porque si usted está en las manos de Dios, nadie lo va a arrebatar. Yo quiero en esta mañana llegar a tu corazón y tal vez ponerme en tus zapatos sin conocer cuál es tu necesidad, sin conocer cuál es la situación que está agobiando tu vida, pero sí sé la dirección que nosotros debemos de tomar. Confiar en la misericordia, confiar en esa gracia inconmovible del Señor. Pablo decía, de aquí en adelante nadie me moleste, porque decía Pablo, yo traigo las marcas de Cristo en mi vida. Pablo había experimentado todas las situaciones difíciles que tal vez usted no se puede imaginar. Pero en esta mañana, mi deseo es de que tú, hermano, se encuentres alivio a tu situación, que tú encuentres solución a tus problemas, confiando en la misericordia de Dios. Ponte de pie en esta mañana, hermano. Que el Señor les bendiga una vez más. Esta mañana el mensaje del Señor ha sido dirigido hacia la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, la Biblia, desde el primer capítulo se encuentra la gracia bendita de nuestro Señor. Principalmente cuando Dios en el capítulo 2 y 3, que Dios en su infinita misericordia perdonó a Adán y a Eva y no los destruyó, sino dejó que pasara el problema. Extendió su gracia a través de vestirlos con sus ropas que ellos se hicieron delantares ficticios. Es lo que muchas veces hacemos, queremos tapar el pecado en nuestras vidas. Pero Dios en su gracia bendito mató dos animales y los cubrió con pieles.
y ellos fueron vestidos con la gracia bendita del Señor. Esa gracia bendita es lo que nos ha seguido a nosotros. A través de su gracia bendita nosotros hemos podido experimentar el perdón, su misericordia, su amor, su bondad para con nosotros, porque no somos dignos de estar delante de su presencia. Nuestros pecados, nuestras faltas hicieron una barrera entre Dios y nosotros, y solamente el poder de Jesucristo en su muerte, en su resurrección, vino y nos trajo esa gracia y ese acercamiento a nuestro Dios. Espero en el Señor que nosotros podamos entender esa gracia. La gracia no es un permiso para pecar. La gracia es el don inefable de Dios para un hombre perdido, para una humanidad perdida. La gracia de Dios es el único remedio para el perdón de pecados, para la liberación de la vida, para sanidad del alma y para vida eterna. Eso es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos en su misericordia que no nos burlemos de su gracia, que no atentemos contra su gracia, que no menospreciemos su gracia, que estemos dispuestos para recibir el perdón, su gracia bendita en nuestras vidas, para redención, para vida eterna, de manera que un día nosotros podamos presentarnos delante del Señor solo por su gracia. Es que, mis queridos amigos y hermanos, recibir la gracia del Señor no es difícil. Nosotros podemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Él, en su infinita misericordia, en su gracia bendita, nos ha predestinado para salvación y vida eterna. Así es que si tú estás predestinado para salvación y vida eterna, Dios va a llegar a tu corazón, a tu vida, a través de su gracia bendita y te va a perdonar y te va a salvar. Pero si no es así, entonces está en nosotros que nosotros podamos reconocer a Dios como nuestro Salvador, reconocer a Dios que mandó a su Hijo al mundo para perdonarnos y salvarnos y librarnos de la condenación eterna, y aceptarlo en nuestro corazón. Entonces su gracia se manifestará en nuestras vidas. Habrá personas que no aceptarán, que no estarán dentro de la predestinación, que no quieren nada de Dios. Bueno, los impíos, dice la Biblia, perecerán, los impíos serán condenados y perecerán. Pero eso no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es un mensaje de salvación, de vida eterna, que se ofrece a todo el mundo. Y a ti, mi querido amigo, que estás viéndonos y que has escuchado este mensaje, te invito para que tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal y puedas gozar de su gracia, de su bendición y de su favor para con tu vida. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana en otro mensaje aquí en su gran alabanza.